Muy bien, resolvamos este problema. Es el problema 341 del Hilbert edición 10. También es de equilibrio, pero en este caso es equilibrio en 3 dimensiones. Entonces, ¿qué nos dice? Determinar la magnitud y dirección de F1 requeridas para mantener el sistema de fuerzas concurrentes en equilibrio. Entonces, es más de lo mismo. Tenemos que hacer que la sumatoria de fuerzas sea igual a 0. Y esto se puede descomponer como sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatorio de fuerzas en Y es igual a 0 y sumatorio de fuerzas en Z es igual a 0. Entonces aquí el problema fundamental consiste en estar descomponiendo cada una de estas fuerzas en sus respectivas componentes X, Y, Z. Entonces vamos a comenzar. Primero este esquema pues ya lo tengo por aquí más o menos realizado, pero vamos a comenzar a trabajar con los dos simultáneos. Bueno, primeramente me pide calcular magnitud y dirección de F1. Y F1, pues como se puede ver, tiene componentes 100x, 100y y 100z. No sé el valor de ninguno de ellos. Así es de que defino F1 como F1 en x dirección y, más F1 en y dirección j, más F1 en z dirección k. Y esto es para F1. Ahora vamos con F2. Como podemos observar, aquí está F2 y corre sobre las y negativas, solamente sobre las y negativas. Motivo por el cual yo puedo definir F2 como 0 en I menos 500 en J más 0 en K. Veamos qué ocurre con F3. Observamos F3 y vemos que F3 es una fuerza de 400, pero que va desde el origen hasta este punto. Entonces es una fuerza que corre a través de un vector de posición. De forma tal que para F3, pues sabemos que F3 en forma vectorial cartesiana va a ser igual a su magnitud por el vector unitario que va del origen, pues a este punto que le puse aquí, punto 3, pero ya después se lo quité. Entonces, comencemos. Primero, para poder determinar el vector unitario hay que definir al vector de posición. Y para definir al vector de posición, primero necesito un punto inicial que va a ser el origen, 0, 0, 0, y un punto final que es esta coordenada, menos 2, menos 6, 3. Entonces, en base a eso, ya tengo que el punto final es menos 2, menos 6, 3. Con esto, determinamos cuál es el vector de posición. Es x final menos x inicial, menos 2, menos 0 es menos 2 en y, menos 6, menos 0, menos 6 en j, más 3, menos 0, más 3 en k. Ahora, sacamos su magnitud, que sería la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado, más menos 6 al cuadrado, más 3 al cuadrado, y me da una magnitud de 7. Así es de que el vector unitario va a ser igual al vector de posición entre su magnitud, lo cual nos da menos 2 entre 7 en i, menos 6 entre 7 en j, más 3 entre 7 en k. Y con eso, una vez que tenemos el vector unitario, sacamos a F3 en forma vectorial cartesiana, que es, como dijimos, magnitud por el vector unitario. Magnitud de F3 es de 400, aquí lo vemos. Entonces, 400 por menos 2 séptimos en I, menos 6 séptimos en J, más 3 séptimos en K. Multiplicando, pues ya me da F3 igual a menos 114.28 en I, menos 342.85 en J y más 171.42 en K. Eso es lo correspondiente a la descomposición de F3. Ahora, para F4, podemos observar aquí en el gráfico que esta cota, este sombreado, me dice que F4 solamente va a tener componentes no en X, no tienen X, pero sí en Y y sí en Z. Por eso nos dice que está acotado en este plano de las Y y Z. Y para poder determinar esas componentes Y y Z, entonces sería 300 por el coseno de 30 para las Y y 300 por el seno de 30 para las Z. Entonces, como dijimos para F4 no tiene componente en X, así es de que tiene 0 en Y. Para las Y dijimos que era más 300 por el coseno de 30 en J. Y para las Z o las K sería 300 por el seno de 30. 300 por el seno de 30. Ya haciendo todas estas operaciones me da 0 en Y, 256.8 en J, 150 en K. Y finalmente para F5
observamos como F5 se encuentra hacia las zetas negativas, con un valor de 450. Motivo por el cual para F5 es 0 en I más 0 en J y menos 350K. Total, que ya resumiendo todo esto, F1 va a ser igual a F1 en X dirección I más F1 en Y dirección J más F1 en Z dirección K. Desconocemos tanto magnitud como dirección de F1. F2, 0 en I, menos 500 en J más 0 en K. F3, menos 114.28 en I, menos 342.85 con J, más 171.42 en K. Lo mismo para F4 y lo mismo para F5. Total, que lo que nosotros necesitamos es la condición de equilibrio. Y para el equilibrio se tiene que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Entonces sumamos en X, F1 en X más 0 menos 114 más 0 más 0. Y de aquí resulta que F1 en X es 114.28. Para las Y, sumamos F1 en Y menos 500 menos 342 más 259 más 0, como está aquí. Y de aquí la única incógnita es F1Y. Entonces ya de una vez despejamos a F1Y. Y la sumatoria de fuerzas en Z. Sumo F1 en Z más 0 más 171.42 más 150 menos 450, como está aquí expresado, y despejo a F1Z. Total, que F1 va a ser en X 114.28 en Y, en Y 583J, en Z 128.58 en K. De aquí sacamos la magnitud, raíz cuadrada de estos elementos y sacamos la dirección. Alfa, coseno de la menos 1 de componente en X, entre la magnitud, 79, beta, componente en Y, entre la magnitud, coseno de la menos 1, y gamma, coseno de la menos 1 de componente en Z, entre la magnitud, y me da estos ángulos. De esta manera terminamos el problema.